Buenas, a continuación voy a hacer la sustentación de mi trabajo de laboratorio tributario. Mi grupo está conformado por Juan Camilo Salas, Alexander Acosta y mi persona, Yasney Ortiz. La constitución de la sociedad El Mejor Producto SAT se hizo por medio de escritura pública. Se constituye por escritura pública cualquier tipo societario, por ejemplo, sociedades anónimas, las sociedades limitadas, las sociedades colectivas, las sociedades en comandita simple, las sociedades en comandita por acción. Pero también se constituye por medio de escritura pública las sociedades en las que se realice un aporte de bien inmueble. Como aporte del bien inmueble, la escritura debe constituir los siguientes requisitos establecidos en el artículo 110 del Código de Comercio, como lo son el nombre, el domicilio, la clase o tipo de sociedad, el domicilio de la sociedad, el objeto social, el capital social, la forma de administrar el negocio social, la época y la forma de convocar a una asamblea, la duración precisa de la sociedad y la causal de disolución. Como también podemos observar, hicimos el respectivo registro único tributario, llenamos el formulario y también se realizó la expedición de la factura electrónica. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Salas. Este es mi trabajo junto a mis compañeros Alexander y Yasney de Laboratorio Tributario. Vengo a exponerles los estados de situación financiera y el balance de apertura, estado de apertura de la empresa El Mejor Producto S.A. del mes de enero. La empresa presenta unos aportes iniciales en los activos corrientes en caja representados en 258.400.000 pesos, un inventario inicial de 38.600.000 pesos y un certificado CDT a 6 meses evaluado en 29 millones de pesos, para un total de activos corrientes de 326 millones de pesos. Los activos no corrientes está la flota y equipo de transporte, edificios, terrenos, maquinaria y equipo de cómputo. En la flota y equipo de transporte está evaluada en 90 millones de pesos, pero resulta de que el 27% de ese aporte es un pasivo que la empresa lo asumió cuando el socio hizo el aporte de la camioneta. Hicieron un aporte de una edificación evaluada en 250 millones de pesos, pero el 20% de ese aporte del edificio equivalen los terrenos. Significa que en edificios vale 200 millones de pesos, la cuenta de terrenos está evaluada en 50 millones de pesos, el equipo de cómputo está evaluado en 3.567.000 pesos y la maquinaria de equipo en 52 millones de pesos, para un total de activos no corrientes de 395.567.000 pesos. Los pasivos no corrientes fue el 27% de la flota y equipo de transporte que anteriormente les mencioné, de 24.300.000 pesos, para un total de pasivos de 24.300.000 pesos. El total del patrimonio en los aportes sociales es de 697.267.000 pesos. Ok. Proseguimos al estado de situación financiera. Que consta desde el 1 de enero hasta el 28 de enero en pesos colombianos. En caja estamos sin efectivo, no contamos con un efectivo líquido. En banco contamos con 332 millones de pesos. Las inversiones del CDT sigue en los 29 millones de pesos. La cuenta de clientes representada en 58 millones de pesos. La retención en la fuente en 1.978.000 pesos.
la retención en IVA, un anticipo de retención en IVA en 154.000 pesos. Un industria y comercio que estamos en ceros. Una autorretención de 36.000 pesos. La mercancía no fabricada por la empresa grabada al 19%, contamos con un inventario de 44.100.000 pesos. Y una mercancía no fabricada al 5% de 9.996.000 pesos. También contamos con una mercancía no fabricada por la empresa excluida por 6.370.000 pesos. Contamos con un edificio valuado en 200 millones de pesos y un terreno en 50 millones de pesos. La maquinaria y equipo de transporte aquí está valorada en 52 millones de pesos. El equipo cómputo en 3.567.000 pesos. Bueno, la flota y equipo de transporte en 90 millones de pesos. La maquinaria y equipo tuvo en este periodo, en este lapso, tuvo una depreciación de 433.000 pesos. Los edificios tuvieron una depreciación de 462.000 pesos. El equipo de cómputo tuvo una devaluación de 49.000 pesos. La flota y equipo de transporte de 625.000. La flota y equipo de transporte de 625.000 pesos. Y los seguros, bueno, se adquirió un seguro por 1.200.000 pesos. Ahora, hablando de los pasivos, bueno, eso da un total en los activos de 890 millones 194.447 pesos. Los pasivos tuvimos unas obligaciones financieras, bueno, tenemos unas obligaciones financieras de 92 millones de pesos, unos intereses por pagar de 659.000 pesos. También tenemos unas cuentas con proveedores de 37 millones de pesos, unos intereses de cesantías de 3.000 pesos, 3.400 pesos. Una retención, bueno, también tenemos unas retenciones en la fuente por servicios de 80.000 pesos, eso fue por unos servicios prestados, ya, el plan de marketing. Una retención en la fuente por un arriendo de 33.000 pesos, una retención en la fuente por compras de 1.717.000 pesos. Tenemos también autorretenciones por 25.000 pesos, retención en ICA de 86.000 pesos. También tenemos una retención en el ARL, ¿cierto? De 21.000 pesos. Tenemos también obligaciones con parafiscales, fondo de pensión y otros. Aporte parafiscal de 166.000 pesos. El fondo de pensión por 667.000, los otros fondos y las otras obligaciones financieras. Tenemos un impuesto hasta la fecha para pagar renta de 4.241.263 pesos con 60 centavos, que se llevaría miles y se debería pagar hasta la fecha 4.242.000 pesos. Tenemos un IVA generado de la mercancía vendida por un 19%, ¿cierto? De 11 millones de pesos. También tenemos un IVA generado por la tarifa del 5% de una mercancía de 733.000 pesos. También tenemos un IVA descontable de la tarifa del 5% de 524.000 pesos y un IVA descontable también de una mercancía vendida al 19% de 8.875.000 pesos. A ver, tenemos unas cesantías por pagar con obligaciones de empleados de 374.000,
unas vacaciones de 161.000 pesos y unas primas por servicios de 374.000 pesos, para un total de pasivos de 184.316 pesos, mil pesos, perdón. Contamos con un patrimonio de unos aportes sociales y otra se le atribuye a las utilidades del ejercicio. Nos daría un patrimonio total de 705.878.000 pesos y eso nos daría una partida doble porque estaría igual el total de los activos, sería igual a el total de los pasivos más el patrimonio. Ahora nos vamos para el estado de resultado integral. El estado de resultado integral del mejor producto S.A. en miles de pesos, en pesos colombianos, del mes de enero, del 1 de enero hasta 28 de enero del año, tuvimos unos ingresos por actividades ordinarias de 86 millones de pesos, tuvimos unas devoluciones de 2.300.000 pesos, manejamos unos costos de venta de 59 millones de pesos y es decir de que tuvimos unos ingresos totales ordinarios por las ventas de la empresa de 84.302.000. Les restamos los costos de venta, que fueron 59.429.120 pesos. Ya nos arroja una utilidad bruta, ¿cierto? Antes de impuestos. Ahora les restamos todos los gastos operacionales que se le equivalen al arriendo, deterioro y o depreciaciones, amortizaciones, gastos por beneficios de empleados, gastos de personal, cesantías, horas extras, auxilio de transporte, intereses de cesantía, toda la nómina respecto a las obligaciones patronales, ¿cierto? De las vacaciones, ARL, también el aporte a fondos pensionales, aporte a caja de compensación familiar, asesorías técnicas y, claro está, servicios públicos. Todo eso suma 11.361.000 pesos en el ejercicio de ese periodo, que nos arriesgaría una utilidad operativa de 13.510.011.000 pesos, ya, más unos ingresos financieros no tuvimos, ¿cierto? Menos unos gastos financieros de 659.333 pesos. Nos arrojaría ya la utilidad antes del impuesto, que serían 12.852.314 pesos. Tenemos un impuesto de renta de 4.241.264 pesos, llevado a miles de 4.242.000 pesos. Es decir, de que si restamos la utilidad antes de impuesto menos el impuesto, tendríamos una utilidad neta para distribuir entre los 10 socios, menos unas utilidades para distribuir entre los 3 socios de 8.611.000 pesos. Esto fue realizado por mi persona, revisado por la señorita Yasney y lo firmó Alexander Acosta, el contador. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Alexander Acosta Herrera, estudiante de la Universidad de Sucre, y pues en el día de hoy les estaré hablando un poco sobre el estado de flujo en efectivo, la declaración de IVA y declaración retención en la fuente. Antes de iniciar, sería bueno recalcar que el estado de flujo en efectivo es un estado financiero básico que muestra cómo se genera el efectivo en una empresa y cómo se gasta o cómo se consume en el efectivo. De este modo, el objetivo de este flujo de efectivo es básicamente determinar la capacidad de la empresa para generar efectivo con el cual pueda cumplir sus obligaciones y con sus proyectos de inversión y expansión.
El estado de flujo efectivo lo compone de operaciones, lo compone de inversiones y lo compone de financiamiento. En este caso, la empresa Mejor Producto SAC, podemos observar que esta empresa cuenta con una utilidad neta de 13.412.505. Tenemos sus respectivas depreciaciones, seguido de los inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y los pasivos acumulados por pagar. También contamos con proveedores. En este caso, la empresa no cuenta con ningún tipo de inversión. Seguimos con la actividad de activos fijos, es la actividad de financiamiento, deudores y dividendos, dejándonos como resultado el flujo de efectivo neto. Efectivo de inicio de periodo y final del periodo. Es decir, por aquí en este estado de situación financiera, estado de flujo efectivo, pues tendremos, digamos, que la realidad de la empresa, la realidad económica de la empresa. Sabemos con qué cuesta la empresa y a dónde tiene invertido el recurso la empresa. El tema de declaración de IVA, bueno, es un tema bastante importante para las empresas, puesto que esto es un impuesto, el impuesto del valor agregado, es un impuesto que es netamente del Estado. ¿Qué es netamente del Estado? Bueno, muy sencillo. Resulta de que el IVA no lo pagan las empresas, sino pues quien lo paga es el consumidor final. Resulta que el IVA se cobra tanto en productos como en servicios. Hay tarifas que manejan como, por ejemplo, tenemos una tarifa general que es la del 19%, que es la más común, que es la que conocemos. Tenemos tarifas del 5%, tenemos tarifas del 0%. Entonces ya encontramos lo que son productos exentos, productos excluidos y productos grabados. Entonces el tema de IVA es muy importante tenerlo en cuenta al momento en una empresa, porque son recursos del Estado, y cuando no cumplimos con las obligaciones del Estado, cuando nos quedamos con recursos del Estado, pues cometemos en un delito. Este delito es conocido como el delito de peculado, es decir, que nos apropiamos de recursos que son del Estado. Y pues como bien sabemos, esto acarrea sanciones, entre ellas son sanciones penales, que conllevarían, digamos que nos lleva a la cárcel por apropiarnos de recursos que son del Estado. Entonces, brevemente, estaremos observando esta declaración. Observamos por aquí este formulario. Este es el formulario. ¿Dónde se declara el IVA? En el formulario 300. En el año 2020, se ejerció el periodo. Ahora, los periodos de pago los encontramos de manera bimestrales y cuatrimestrales, dependiendo su cantidad de ingresos, de operaciones que tenga la empresa, pues ya se definirá por medio de la resolución o decreto que está vigente, en qué periodo, cuál es la periodicidad por la cual se debe declarar. En este caso, estamos pagando el primer periodo, que corresponde a enero y febrero. Se estaría pagando en marzo. Entonces ya se compone por el NIC, se compone por la razón social. ¿Qué más? Bueno, las casillas que tenemos, encontramos la parte que son ingresos, tenemos la parte que son en compra y la liquidación privada. Entonces es un poco de leer, es un poco de lectura, donde podemos observar que las operaciones grabadas al 5% las tenemos aquí por un valor de 14.667.000. Estos datos fueron suministrados netamente académico, pero estos datos los debería arrojar el sistema o el software contable, pues que esté funcionando dentro de la empresa. Pues ya solamente sería ir a la empresa, buscar la información, lo que tiene que ver con operaciones grabadas al 5%, con operaciones grabadas a tarifa general, y seguido de eso, pues hacer su respectiva depuración. Aquí ponemos todo lo que, las operaciones que son excluidas, el total de ingresos brutos, las devoluciones en ventas anuladas o recibidas,
Entonces tenemos que tener presente este tipo de situaciones cuando se nos presenten, si en caso dado llegan a haber devoluciones. Seguido de eso miramos compras y nos dicen nacionales. Entonces, ¿cuáles son las compras nacionales? Pues lógicamente las que se compran dentro del país. ¿Cuáles fueron las tarifas que se grabaron dentro de ellas? Seguimos con los impuestos generados, que es una tarifa del 5%. Pues esto se lo sacamos a este valor que se encuentra aquí, las operaciones grabadas del 5%. Y para darnos un valor de 733.000. Al igual lo hacemos con la tarifa general. Por otro lado, tenemos lo que son los impuestos generados. En los impuestos generados encontramos IVA recuperados en devoluciones en compras anuladas para darnos un total de impuestos generados. Seguimos los impuestos descontables, aquellos impuestos que pagamos y que la ley nos permite descontarnos. Es decir, hay un proceso cuando compramos productos que son exentos o son excluidos y tenemos derecho a esa devolución de IVA, es decir, que compramos productos que son exentos y en el proceso de, digamos, de realizar un producto, el proceso de transformación de un producto, pues entonces nos lleva a determinar un producto grabado. En ese caso, pues entonces tenemos que pedir la devolución de IVA respectivamente. Claro está, pues tenemos que tener nuestros soportes para exigirlo ante la Dirección de Impuestos. Por otro lado, sumamos las casillas, nos dicen que nos sumemos las casillas 82, menos 84, menos 85, más 87 y el resultado negativo escriba 0. Mira que aquí nos arroja un resultado positivo para tener un saldo a pagar de 698.000. Pues ya seguido de haber hecho la respectiva depuración, pues seguiría hacerlo en el formulario 490, en el cual se cancelaría en las entidades bancarias autorizadas. El tema de retención en la fuente es algo bastante similar. Es algo bastante similar a lo de IVA. También es un impuesto del Estado. Un impuesto que se le cobra a los consumidores finales, a los prestadores de servicios, a aquellas personas que hacen uso de las compras, también se les cobra. Esto no es un impuesto, no es un impuesto o no es considerado un impuesto. Esto es un mecanismo anticipado de cobro que se implementó el gobierno para tener recursos temprano y hacer cubrir sus necesidades que tengan. Entonces, en la retención en la fuente, es muy importante anotar que tenemos retenciones en la fuente por porcentajes como lo es de 2.5 para los declarantes y de 3.5 para los no declarantes. El 2.5 se utiliza en compras. En compras para este año, para este vigencia año 2021, tenemos valor, está en VT, como valor de la VT se modifica cada año, tenemos un valor aproximado de 980.000. Es decir, que si uno hace una compra igual o superior a 980.000 pesos, pues la empresa nos practica una retención en la fuente. Si somos jurídicas, si somos declarantes, pues una del 2.5%. Y si no somos declarantes, pues una del 3.5%. En el caso de los servicios, para este año tenemos el valor de los servicios por 145.000 pesos, 4% para los declarantes y 6% para los no declarantes. El tope es por un valor de 145.000 pesos. ¿Qué formulario se presenta la retención en la fuente? Bueno, el formulario 350. ¿Cuál es la periodicidad? Mensual. Mensual porque es el mecanismo anticipado de cobro, entonces las empresas obligadamente están a realizar la retención en la fuente al momento en que se genera el hecho. Entonces ya esto se paga mensual. Tenemos nuevamente la razón social y por aquí tenemos los conceptos. Entonces, ¿cuál fue el concepto por el cual se hizo la retención en la fuente? El formulario
mismo nos discriminan unas funciones y nos preguntan, ¿hubo retenciones por renta de trabajo, por renta de pensiones, por honorarios, por comisiones, por servicios, arrendamientos financieros, regalías, contratación, entre otros? Entonces, aquí tenemos una retención en la fuente por 2 millones de pesos. Entonces, ya sabemos, miren, ponemos la base sujeta a retención, donde va en la casilla de honorario, colocamos los 2 millones y pues le aplicamos la respectiva retención en la fuente, su respectivo porcentaje, ¿cierto? El igual pasa con los arrendamientos de muebles e inmuebles. Igual forma también aplicamos la retención en la fuente. Lo mismo pasa en compra. Recuerden que teníamos una base de 980,000 pesos y miren que tenemos una compra de 70,886,000 pesos. Seguido de ello, tenemos lo que son las ventas o las autorretenciones. El tema de autorretenciones en renta es un tema de régimen. Cuando la empresa es autorretenedora, cuando la empresa es gran contribuyente, hacen autorretenciones por sus ingresos, por su patrimonio, tienen calidad de autorretenedores o que la DIAN mediante una resolución los califique como autorretenedores o grandes contribuyentes. Bueno, tenemos total de retenciones de rentas complementarias 1.926.747. Seguimos a título de IVA, retenciones practicadas por otros impuestos. De igual forma la colocamos aquí, total de retenciones de IVA. Las que tenemos RETEIVA, RETEICA, total de retenciones, aquí tenemos total de retenciones 2.426.747. No tenemos ningún tipo de sanción, pues simplemente calculamos este valor total de retenciones 2.426.747. ¿Qué pasaría si presentáramos esta declaración o la declaración de IVA la presentáramos y no pagáramos, la presentáramos en cero? ¿Qué pasaría? Pues muy sencillo. Esto dentro de la tributaria existen procesos donde si no presentas la declaración y ya ha pasado un tiempo estipulado por ellos mismos, pues la declaración se volvería ineficaz. Y cuando la declaración es considerada ineficaz, pues queda, digamos, como no presentada. Y cuando ya queda como no presentada, pues llevaría el caso a sanciones por extemporaneidad, es decir, por no presentación de la declaración de renta. Ya entonces tocaría calcular la sanción sobre este valor a pagar, más la sanción que lleva el IVA, más los intereses de ella misma. Entonces sería muy perjudicial no presentar este tipo de impuestos al momento que toquen. Al momento que toque, y sería muy arriesgado para la empresa. Entonces, no siendo más, espero que haya quedado un poco claro esto. Es algo muy sencillo, pero que igual la norma hay que estudiarlo, hay que actualizarse a cada momento, pues para no tener inconvenientes con la administración de aduanas. Entonces, no siendo más, le agradezco a todos, le agradezco al profesor Freddy por su apoyo, por su tiempo dedicado ante todos nosotros. Y pues, no siendo más, muchas gracias. Que pase un excelente día.